Otra cuestión en relación a los consejos informales va relacionada con qué papel tendrán los consejeros autonómicos en estos consejos. Por ejemplo, en los dos que en principio van a celebrarse en Cataluña, bueno, pues el conseller de la Generalitat, ¿qué papel tendrá? Si es que va a tener algún papel. ¿Quién va a presidir estos consejos de ministros? Lo digo porque quizás podrían aprovechar, ya que usted habla de la diversidad y de explicar al exterior, ¿no? Pues la diversidad cultural, geográfica y las particularidades de España. Podrían aprovechar pues, para aplicar lo que sí que permite el Tratado de la Unión y que sí hacen países como Alemania y Bélgica, y es que no es el ministro competente, no es un ministro el que va a los consejos de ministros, sino que a veces es el de la región competente en la materia. Pues en España hay distribución de competencias, pues que fuera, en este caso, el representante de las comunidades autónomas. No sé si se lo plantean. Y también en este sentido de la diversidad cultural, yo querría saber en qué idioma se desarrollarán los consejos. Si está previsto que se celebren en la lengua oficial propia de la comunidad autónoma, en esas comunidades autónomas que tienen más de una. Por ejemplo, en catalán, en gallego o en euskera. No sé si se aplicará. Si prevén que se aplique el Acuerdo de España y el Consejo de 2006, que prevé que puedan realizarse intervenciones orales en una lengua distinta del castellano si está recogida en la Constitución, como es el caso, ¿no? Y si lo harán, pues perfecto. Y si no lo harán, bueno, pues ¿por qué? ¿No? Porque supongo yo que España ha cumplido con los condicionantes para que se pueda aplicar ese Acuerdo de 2006. Y ligado al uso de las lenguas, no sé si también quieren impulsar o aprovecharán para explicar que existen las lenguas cooficiales y para impulsar la oficialidad del catalán en la Unión Europea, no en alguna de las instituciones, sino en la Unión Europea, no como lengua de comunicación, sino como lengua oficial. A nosotros, evidentemente, esto nos parecería una prioridad muy importante. Gracias, señora presidenta, con su venia. Señor ministro, usted en el pecado lleva la penitencia, porque lo que haya de ser la presidencia española en el segundo semestre de 2023, que no sé si se ejercerá esa presidencia siendo todavía usted ministro o no, me da igual a este efecto, no va a poder ser nada en lo que España destaque por su acción internacional y por el respeto y el crédito que merece entre sus socios de la Unión Europea. Y digo que usted en el pecado lleva la penitencia porque usted sufrirá, sea entonces ministro o no lo sea, las consecuencias de haber aceptado su alto cargo con un presidente del Gobierno como este y un Gobierno de coalición como este. Esto lo sabe usted mejor que yo y habrá reflexionado sobre ello muchas veces. Pero, en fin, usted se ha equivocado, se desacredita política y creo que profesionalmente y comparece hoy en la condición de ministro ante esta comisión. Antes de referirme a su exposición, me voy a permitir hacer dos comentarios sobre intervenciones de dos portavoces que me han precedido. La de la señora Iyamola Dausà, que ha dicho que desearía que las reuniones que se celebren entre representantes de los Estados miembros en ese momento de la presidencia española 2023, en ella se haga uso de las lenguas cooficiales españolas. Señora Iyamola Dausà, ya deberían ustedes preocuparse algo más del uso de la lengua española o castellano en Cataluña y dejarse de estas pamplinas diplomáticas que serán aborrecidas por todos nuestros socios que no entenderán nada. Ustedes y otros partidos independentistas se oponen a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con arreglo a una jurisprudencia constitucional para que los niños españoles estén escolarizados en Cataluña al 25% en lengua española o castellana. Con esta reivindicación que ustedes han hecho efectiva aprobando en el Parlamento de Cataluña una ley en junio de este año y antes mediante un decreto ley, ustedes están desprovistos de cualquier autoridad moral para hablar de nada, porque esto es una vergüenza
para todos los españoles y, desde luego, para los catalanes que piensan como ustedes también. Ustedes pueden pensar lo que quieran, son muy libres, pero no pueden imponer a nadie algo en contra de la Constitución y en contra de su lengua. En cuanto al señor portavoz de Bildu, insiste usted siempre hablando del proceso de paz de Colombia. Pero vamos a ver, usted sabe perfectamente que ese proceso de paz fue objeto de un referéndum en 2016 y no contó con la aprobación del pueblo colombiano. Pero ya sabemos que a ustedes las decisiones del pueblo les importan muy poco cuando no son aquellas que ustedes quieren, porque ustedes ya sabemos que participan de una ideología totalitaria. Por cierto, ¿se inquieta usted otra vez de nuevo sobremanera por la suerte de Irlanda del Norte? No le he de decir nada de la situación de Gibraltar en la Unión Europea y en la relación de España con el Reino Unido. Y ahora sí, señor ministro, voy a hablar de usted. Y voy a empezar por Gibraltar. Señor ministro, ¿cómo pretende usted que España pueda ejercer esa presidencia en condiciones de honorabilidad y de prestigio ante el resto de los Estados miembros de la Unión Europea, cuando España, después de haber logrado, y no tengo ningún problema en decirlo, el gobierno del Partido Popular, siendo ministro el señor García Margallo, perdón, iba a decir Ramallo, perdón, no, García Margallo. Ramallo no llegó a ser ministro. Bueno, entonces, siendo ministro el señor García Margallo, consiguió que en las orientaciones del Consejo Europeo sobre el Brexit, sobre el acuerdo de retirada de abril de 2017, se incluyese un número 24 que decía: una vez que el Reino Unido haya abandonado la Unión, ningún acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido podrá aplicarse al territorio de Gibraltar sin acuerdo entre el Reino de España y el Reino Unido. Con este acuerdo del Consejo Europeo, ustedes han contribuido a la unanimidad necesaria para la celebración del nuevo acuerdo comercial de relación entre la Unión Europea y el Reino Unido, que no contiene ninguna disposición, como España podía haber exigido, para prestar su voto y hacer posible esa unanimidad legalmente necesaria para que el Reino Unido hubiera aceptado, por una vez por todas, la soberanía española sobre Gibraltar. Esto verdaderamente no tiene nombre. Y no habrá muchas ocasiones en las que el derecho y las circunstancias permitan una posición de fuerza de España como esta, que ustedes han perdido miserablemente. Ustedes comprenderán que en esas condiciones, pues el resto de los estados de la Unión Europea, no digo que se rían de nosotros, pero en fin, no nos pueden tomar muy en serio ni considerarnos. Marruecos y Argelia. Pero ¿qué pueden pensar el resto de los Estados miembros de la Unión Europea cuando ustedes, no siendo potencia administradora ejerciente sobre el territorio del Sáhara Occidental, usted niega que sea potencia administradora, es un debate académico que no me interesa, en todo caso no ejercía esa condición de potencia administradora, lo fuera o no, en esa condición, en un asunto, por lo tanto, al que es ajena, es decir, la suerte de ese territorio, de si debe ser un Estado independiente o, como propone el Reino de Marruecos, incorporarse con un estatuto de autonomía al Reino de Marruecos. Ustedes, out of the blue, así, de repente dicen que si adhieren a la posición marroquí, y eso en una cuestión que a España no le debe interesar, toda vez que España consintió sin ningún problema la desconexión de aquel territorio, en fechas ya muy remotas, ustedes provocan una reacción de la República de Argelia, que es nuestro principal proveedor de gas natural, que nos pone una situación peor de la que tiene el resto de los Estados europeos en razón de lo que todos sabemos relativo a la crisis provocada en esta materia del suministro de energía por la guerra de Ucrania. Ustedes comprenderán que en esas condiciones, de nuevo, comparecemos en una condición de socios minorados, autominorados en su prestigio, en su credibilidad, en todo lo que ustedes quieran decir. Por no hablar de la economía, señor ministro. Pero ¿cuál es la situación de la economía española? Es pavorosa. Yo he tenido ocasión de exponérsela a su colega en el Consejo, la vicepresidenta primera y ministra de Economía, la señora Sánchez, Calviño. Le ruego que concluya. Ha terminado el con tiempo establecido. la peor prestación en materia económica en la lucha de la crisis provocada contra el coronavirus y con la peor prestación sanitaria. El índice de España es el peor en mortalidad y en incidencia de la enfermedad, de la epidemia, en toda Europa. ¿Ustedes en qué condición Señor pueden Sánchez, comparecer? tiene que Este concluir. Gobierno es un Ha desastre terminado el tiempo y como tal establecido. será valorado
cuando ejerza la presidencia de la Unión Europea en ese semestre. Gracias, señor Sánchez.